Universidad Humanista Hidalgo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Natividad Castrejón y a nombre de la Universidad Humanista Hidalgo les doy la más cordial bienvenida a esta conferencia. Saludo con aprecio, con cariño, con respeto a toda nuestra comunidad, a los alumnos de licenciatura, a los alumnos de maestría, de doctorado, a los exalumnos, a todos los docentes que nos hacen favor de compartir con nosotros sus saberes, sus actitudes, sus talentos, y a todos quienes nos escuchen. En este momento tan difícil que estamos viviendo como país, como comunidad, en medio de una pandemia que nos ha obligado a inventar y a probar nuevas formas de acercamiento, la Universidad Humanista Hidalgo quiere iniciar una serie de conferencias con algunos de los especialistas en las áreas que manejamos, que compartimos aquí en la universidad. Una serie de conferencias con personas que dedican prácticamente su vida profesional al desarrollo del potencial humano desde diferentes enfoques. Nuestra misión aquí en la universidad es promover en cada miembro de la comunidad el desarrollo pleno de su potencial humano. Entonces, todos los días nuestras acciones, nuestro trabajo, nuestro compromiso está guiado por esa misión. Buscamos que cada persona desarrolle su potencial, que cada persona pueda encontrar los recursos más grandes, los más importantes que tiene, que ubique su zona de desarrollo y que se lance a esta aventura de vivir con un proyecto abierto, pero con todas las posibilidades de hacer de su vida una obra de arte, de hacer de su vida una obra maestra. Esta es la primera conferencia que vamos a compartir y pues tenemos un invitado de lujo, tenemos un invitado que seguramente les va a sorprender y a fascinar con la aportación que haga el día de hoy. Nuestro invitado para esta conferencia es el doctor Miguel Jarquín. Miguel Jarquín es originario de la Ciudad de México, aunque radicado en Zapopan, Jalisco desde hace muchísimos años, después de su época de trotamundos, ha encontrado su espacio allí en Zapopan, donde comparte su vida con su familia. El doctor Miguel Jarquín, su primera formación fue como profesor de educación primaria. Sin embargo, luego se fue formando en las áreas de psicología, de psicoterapia, cursando su licenciatura en psicología clínica, su maestría en psicoterapia, su doctorado, y bueno, dedicándose de tiempo completo a la formación, a la divulgación en diferentes universidades, en una gran cantidad de revistas especializadas, en lo que es su pasión, la psicoterapia con orientación existencial comunitaria. Entonces, Miguel Jarquín es docente generosamente de nuestra universidad, nos acompaña en los grupos de maestría, en los grupos de doctorado, pero queremos que esta vez la conferencia pues llegue a toda la comunidad. Yo me atrevo a decir que de la generación actual de psicoterapeutas de este enfoque humanista existencial o existencial comunitario o el personalismo comunitario, creo que Miguel, estoy seguro que Miguel Jarquín es la máxima autoridad que tenemos hoy en nuestro país. 18 libros ha publicado Miguel de forma individual, en donde ha abordado pues todos los temas de la filosofía y de la práctica de la psicoterapia existencial. Le gusta con sus alumnos de doctorado escribir y promover obras colectivas, y ahí han publicado 24 libros entre varios autores. La práctica, por supuesto, terapéutica y sobre todo la didáctica rebasa con mucho
el trabajo en nuestro país, ha sido invitado frecuente y trabaja frecuentemente en otros países, y de verdad que es un orgullo tenerte, Miguel, es un orgullo compartir contigo algunas de las ideas filosóficas y terapeutas que le dan sentido a este proyecto educativo. Y pues hoy nos va a compartir una conferencia que tiene que ver con el momento que estamos viviendo, con lo que estamos siendo en este presente continuo, y eligió por nombre ponerle 2021, el año de la esperanza. Ya él nos platicará por qué el título, por qué esta palabra, que para algunos representa un engaño y que para otros representa toda una posibilidad de ilusión, de utopía, de sueños por conquistar. Entonces, disfrútenlo. Inauguramos con esta charla un camino largo que queremos compartir con diferentes docentes y con invitados de esta universidad. Bienvenido, Miguel, y pues te quedas con la comunidad de la Universidad Humanista Hidalgo. Muchísimas gracias, Nati. Bueno, para mí es un honor estar el día de hoy con ustedes. Realmente me siento orgullosísimo de que nuestro señor rector me haya invitado a participar con ustedes, a poder compartir algunas ideas que creo que pueden alimentar un poco una mirada diferente, una mirada rica de sentido ante, como decía nuestro señor rector, los eventos que estamos viviendo. No solo me llena de orgullo participar en esta charla, sino que agradezco la generosa amistad del doctor Natividad Castrejón, quien me ha recibido en su casa, quien me ha recibido en su universidad, nuestra universidad, que la hacemos todos. Y bueno, pues a partir de aquí vamos a dar inicio a esta charla del día de hoy. Y efectivamente, como dice nuestro señor rector, ¿qué caso tiene haberle puesto este nombre? ¿Por qué ese nombre? Y bueno, fíjense ustedes que pues ya ven que hoy estamos llenos de memes, llenos de mensajitos y todo este tipo de cosas que nos llegan aunque no queramos, ¿verdad? Y resulta que entre muchos que me han llegado, unos de ellos hablan sobre lo siguiente: el 2020 yo lo voy a borrar de mi agenda porque ese año no sirvió para nada para mí. Fue un año sin razón, fue un año sin sentido y no valió la pena. Y bueno, hay frases semejantes, distintas y demás, pero ahorita creo que la idea ya está clara. El 2020 no valió la pena. Y cuando yo me pongo a pensar, cuando yo me pongo a revisar, digo, ¿y de verdad el 2020 no valió la pena? ¿De verdad el 2020 no tuvo algo que aportarnos a nosotros? Y bueno, yo tengo un grupo de formación en el enfoque centrado en el nosotros, que es un trabajo que estoy proponiendo a la comunidad terapéutica y a la comunidad educativa de nuestro país. Y nos reunimos cada mes. Y haciendo un ejercicio de justamente cómo estábamos viviendo este periodo de pandemia, una de las participantes dijo, pues para mí es mi mejor año. Y todas así como que rápidamente, casi como leonas se le echan encima, ¿verdad? ¿Cómo que quién sabe qué? Y dice, no, es que de verdad, yo he tenido tiempo para mí, yo he tenido tiempo para atender cosas de mi casa, para hacer cosas que no hacía, he salido a lugares donde no había ido. Ella es una mujer alpinista, una mujer que le gusta el senderismo. Entonces, pues ha hecho cosas muy interesantes y en ese momento yo me quedé pensando, es cierto, no es el 2020 el que hizo o no hizo. Es que, ¿quién es el que hace que algo tenga sentido? ¿Quién es el que hace que algo valga la pena? Y aquí, bueno, otra vez recuperemos frases cotidianas. Hay personas que dicen, es que la pandemia nos va a enseñar a ser más prudentes, es que la pandemia nos va a enseñar a ser más respetuosos, es que la pandemia nos va... Y cosas y cosas y cosas y cosas.
Yo vivo en el estado de Jalisco, en el municipio de Zapopan, que es una zona conurbada a Guadalajara, y bueno, todo el mundo habla de nosotros como si estuviéramos efectivamente en Guadalajara. Y yo me siento muy contento de esta expresión, a mí me encanta, vivo en una zona muy linda. Y cuando yo oía esas frases de que la pandemia nos iba a enseñar a ser ordenados, prudentes, cuidadosos, etcétera, pues fíjense ustedes que después de los primeros días que tuvimos aquellos primeros encerrones en los que nadie salía, todo prohibido, todo cerrado, etcétera, y cuando dieron luz verde para salir, fue impresionante aquello. Los carros metiéndosele a los otros carros, los automovilistas pitando, la gente echándosele encima a la gente, el amontonamiento de personas. Y yo decía, pues no que la pandemia nos iba a hacer más prudentes, no que la pandemia nos iba a hacer más respetuosos. Y parece que no fue cierto. Entonces me quedé pensando, regresemos a la pregunta que hacíamos hace un momento. ¿Qué es lo que hace que algo tenga sentido? Porque no es la pandemia. Esto nos lleva a pensar en algo que he creído y que sigo apostando a eso, y es lo siguiente. Los eventos no nos enseñan nada. Somos nosotros quienes aprendemos de los eventos, y cuando aprendemos de ellos, los cambiamos de eventos en acontecimientos. Y como dice Emmanuel Mounier, el acontecimiento será nuestro maestro interior. Claro, pero solo cuando nosotros hemos interiorizado ese evento, cuando lo hemos convertido en una masa apropiada para hacer un buen pan con él. Y entonces a partir de ahí pensé, pues ese año 2020 sí es un año valioso para todos nosotros. Sí es un año que tuvo una responsabilidad histórica. Y fíjense ustedes, es probable que al final de este evento, porque se va a acabar, tardará un mes, dos, un año, no sé cuánto, pero se va a acabar. Pasaremos por encima de él. Cuando se termine, es probable que no sepamos si fue un virus, si no fue un virus, si fue una farmacia quien lo trajo, si fue una industria, si fue un partido, si fue un país, si fue un gobernante. No sabremos. Siempre queda la incógnita sobre estas cuestiones que la humanidad sigue investigando. ¿Quién fue el que lo hizo? ¿Quién lo empezó? ¿Por qué se hizo? Etcétera. Sin embargo, algo que sí vamos a saber, jóvenes, maestros, colegas que están aquí conmigo, es la actitud con la que fuimos capaces de enfrentar esta realidad. Es decir, cómo fuimos testigos de nuestro tiempo. Y bajo esta idea del testimonio, yo quiero arrancar esta reflexión del 2021, el año de la esperanza. Janet, la siguiente, por favor. Y bueno, una de las cosas que tenemos que aprender es a leer la realidad. Y una cosa es el tipo de sociedad en el que vivimos y otra es el tiempo en que vivimos. La sociedad en la que hoy estamos, algunos autores como Zygmunt Bauman le llaman sociedad líquida. Ahora diremos por qué. Y por otro lado, los tiempos. Hay tiempos de guerra, hay tiempos de paz, también hay tiempos de siembra, hay tiempos de cosecha. Hoy estamos en un tiempo de pandemia. Son dos cosas diferentes. Una es el tipo de sociedad en el que vivimos y otra el tiempo que estamos atravesando. Pues bien, detengámonos un momento en el tipo de sociedad. Bauman la define así. La vida líquida fluye o se desliza lenta y pesadamente de un desafío a otro y de un episodio a otro. Y el hábito familiar a todos esos desafíos y episodios es el de su tendencia a ser efímeros. Fíjense qué cosa tan interesante.
Hoy las cosas, las vivencias, las relaciones, los relatos son efímeros, son efímeros. En el mundo de la publicidad se habla de hacer famoso a una persona y tener sus 5 minutos de gloria, sus 2 minutos de gloria, y se acabó. La misma industria de la publicidad se encarga de enaltecer a una persona, de inflarle el ego y convertir su soberbia en lo más importante, y 1 minuto después azotarlo en el piso y hacer que no valga para nada. En alguna ocasión leí algo que me llamó mucho la atención y decía, Sócrates necesitaba tan poco y lo poco que necesitaba lo necesitaba tan poco y gracias a eso se fue haciendo inmortal. Él no buscó sus 5 minutos de gloria. La humanidad se encargó de hacerlo un hombre glorioso. Los grandes hombres, los verdaderos hombres de testimonio, jamás, escuchen bien esto, jamás se ponen las medallitas a sí mismos. Siempre son otras personas quienes los enaltecen. Siempre son otras personas quienes encuentran su simiente de gloria en esas vidas que nos llenan de gloria a la humanidad. Me da tanta pena tantas personas de hoy llenas de soberbia, llenas de egolatría, que creen que el mundo empezó con ellos y se acabará con ellos. Es mentira. Y a la generación de hoy, y no me refiero a los jóvenes, me refiero a la generación, a todos nosotros, nos tenemos que recordar algo. La historia no empezó con nosotros. Y ¿saben qué? A pesar de todos los pesimistas que nos rodean, el mundo tampoco se acabará con nosotros. La humanidad sigue su marcha. La humanidad avanza. Pero en esta sociedad líquida, el peligro es que todo se nos diluye en las manos, todo se nos va deshaciendo. Vengamos ahora a un tema muy importante. La siguiente, Janet, por favor. Y ahora nos vamos a encontrar con una definición de miedo. Fíjese qué interesante lo que dice Bauman. Miedo es el nombre que damos a nuestra incertidumbre. Fíjese ustedes qué importante, nuestra incertidumbre, a nuestra ignorancia con respecto a la amenaza y a lo que hay que hacer, a lo que puede y no puede hacerse, para detenerla en seco o para combatirla, si pararla es algo que está ya más allá de nuestro alcance. Me imagino que la mayoría de ustedes ha tenido oportunidad de vivir con esta pandemia, esa sensación de decir, ¿y qué hago? ¿Y cómo lo hago? ¿De qué se trata? ¿Cómo se vive esto que estamos viviendo? Algunas personas dicen, no lo tomes como encierro, tómalo como un guardado. Es verdad, es verdad. Podemos sentirnos resguardados, pero cuando el resguardo pasa el tiempo, se vuelve encierro. Y entonces empiezan a aparecer emociones que no teníamos en cuenta, emociones con personas que amamos, que queremos y que de pronto sentimos que ya no cabemos con ellos en el mismo cuarto. Hace muchos años, en el siglo pasado, Jean-Paul Sartre escribió una obra muy interesante llamada Vis Close, a puerta cerrada, a puerta cerrada. Y en esta obra él narra el caso de 3 personas que vienen de la guerra y que quedan en un cuarto para vivir. Las 3 originalmente medio se conocen, empiezan a conocerse un poco más, pero en la medida en la que van avanzando los días, aquella primera camaradería va desapareciendo y de pronto aparecen las alianzas, uno le cuenta al otro, la otra le cuenta al uno, el uno con las dos con uno, y así van empezando como los chismes, como
como los daños entre uno y otro, y llega un momento en el que aquello se vuelve insoportable. Y entonces quieren huir, pero resulta que la puerta está cerrada por fuera. Y allí uno de los personajes dirá una de las frases más famosas y más controversiales de nuestro autor: el infierno son los otros. Claro, los otros, ese compañero al que amo se vuelve un otro al que ya no amo, al que odio, con el que estoy enojado, el que no me deja respirar, el que no me deja vivir, el que a lo mejor me protege tanto que llega un momento en el que me está asfixiando y ya no sé cómo ventilarme. Hay personas que hoy recibo en terapia y me dicen: es que amo tanto a mi marido, pero ya por favor que se vaya a trabajar. Es que amo tanto a mi esposa, pero por favor ya que salga a sus quehaceres cotidianos, ya que regrese a su trabajo. Y por otro lado, los niños. Un niño le dice a su mamá: mami, ¿me podrías comprar un amiguito porque no tengo con quién jugar? El problema más grave de esta pandemia no es el virus, sino es el intruso en los afectos. Esta vivencia con el otro. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa conmigo? Esa necesidad que hoy les han pedido a los maestros, a muchos maestros, de tener sus celulares abiertos todo el tiempo para atender a sus alumnos a la hora que les marquen. Y hay maestras, hay maestros orientadores, por ejemplo, que me dicen: Miguel, es que a las 3 de la mañana me están hablando y a esa hora tengo que contestar porque si no, el sistema me llama la atención. A ver, ¿qué no una de las lecciones de la pandemia significa detente, pon un alto, haz pausa? Pues bien, aquí tenemos cómo esta liquidez se va metiendo y va forjando miedos en nosotros. La siguiente, Janet, por favor. Bauman va a mencionar 3 clases de miedo. Y lo primero que dice, hasta ahí, por favor, lo primero que dice es el miedo derivativo. Es el sentimiento de ser susceptible al peligro. Y bueno, Bauman menciona 3. El primero es aquellos miedos que amenazan el cuerpo y las propiedades. Las personas tienen miedo de ser atacadas en su cuerpo, que en el camión les falten al respeto, en la calle alguien se les eche encima. Tienen miedo a su cuerpo y tienen miedo en sus propiedades. Recién estoy atendiendo a una familia que vive en uno de nuestros estados de la República y bueno, fueron asaltados por unas personas en su casa. Una vez que terminó el asalto y eso, ellos quedaron libres. Como dicen ellos, afortunadamente no les pasó nada en su persona, aparentemente, porque hoy es la fecha que todavía les cuesta trabajo regresar a la casa, que tienen miedo, que cuando van manejando van viendo si alguien los persigue, que cuando llegan a la casa y ya se quedan en ella, oyen ruidos o algo, inmediatamente se alertan, Y esta sensación, una de las personas me decía, esta sensación de temor, de que algo puede pasar, de que algo nos puede volver a suceder, está presente. Es decir, con el abuso ante las personas y en sus propiedades, en sus casas, no solo roban el dinero, no solo roban los objetos, sino que les roban, la gente de antes decía, la tranquilidad. Es decir, se ve violada la intimidad. La siguiente, Janet, por favor. Tiene miedo ante aquello que amenaza la duración y la fiabilidad del orden social. Recién aquí en Guadalajara ha habido una serie de matanzas, ha habido una serie de persecuciones, y algunas personas afirman que lo que pasa es que los cárteles de las nuevas generaciones están peleando la plaza, están discutiendo como quién se queda con ella. Y fíjense qué grave, quienes pagan el plato de todo esto, que les pagan los platos rotos, son gente inocente. Matanzas en los restaurantes, en las plazas,
Y dice uno, pero ¿cómo es posible? O sea, este orden social no termina de acomodarse, no termina de ponerse un verdadero orden. Y entonces viene un temor permanente. Y la tercera, que es muy, muy grave, es aquello que amenaza el lugar de la persona en el mundo. Fíjense ustedes, se fractura la inmunidad a la degradación y a la exclusión. El ser humano sabe que puede ser degradado en cualquier momento, que cualquier persona llega con un cuchillo, una pistola, un acto de prepotencia y lo pone de rodillas, donde sea. O bien de repente alguien le dice, pues tú ya no trabajas aquí, tú ya estás fuera, ya no tienes chamba, ya no tienes lugar, y quedaste fuera, y quedaste fuera. Y cuando nosotros nos sentíamos antes tan seguros de decir, es que tengo un trabajo, es que tengo 20 años en mi trabajo, 40 años en mi trabajo, he vivido toda la vida con don Pedro, con doña Lupe, con don Juan, pues ahora resulta que no es verdad. En cualquier momento te chispan y te dicen adiós, demás. A veces ni siquiera les dicen adiós y tan tranquilamente quedan fuera. Esta vivencia de exclusión es muy fuerte. La siguiente, por favor, Janet. ¿Cuál es el resultado de todo esto que estamos hablando? Hoy pareciera que es una sociedad de la desesperanza. Y parece ser que eso es lo que le estamos ofertando a la nueva generación. Una desesperanza permanente. Hay jóvenes que vienen a terapia, y hablo de jóvenes entre 20 y 30 años, que finalmente hoy estas edades han cambiado tanto y hoy los conceptos también han cambiado tanto. Y bueno, algunos dicen, somos jóvenes adultos, adultos jóvenes, en fin. Pero bueno, estas personas que están más o menos en esa edad, y dicen, pero es que, ¿cuál es el futuro? ¿Para qué hay un futuro? ¿A qué le entro si finalmente el día menos pensado se apropian de mi dinero, se apropian de mis cosas, se rompen las relaciones? O sea, la vida no vale la pena. Y hay, junto con esta desesperanza, una falta de sentido de vida y algo todavía más importante que está atrás: la falta de pasión en la vida. La vida hoy se diluye como si no tuviera una capacidad de recuperación, una capacidad de energetización. Los personajes de la literatura son personajes que se deshacen, como los personajes de Kafka, los de Camus. Sin embargo, si aprendemos a leer entre líneas, vamos a ir descubriendo que esos personajes que parece que se pierden, no se pierden. Detrás de ellos hay una búsqueda de algo que dé sentido a sus vidas, de algo que les permita orientarse en su propia existencia. Y esto nos pasa a todos en la vida cotidiana. Hoy hay jóvenes parejas que vienen a terapia, jóvenes que tienen 3, 4, 5 años de casados, que también están alrededor de los 30, y la pregunta que se hacen es, ¿y para qué queremos tener hijos? ¿Para qué queremos hijos si vivimos tan cómodos? Este es el segundo punto de la sociedad. Por un lado, una sociedad líquida y por otro lado, una sociedad del confort. Claro, ¿cómo van a querer tener hijos si eso implica desvelarse, desmañanarse, trabajar para ellos, mantener? ¿Cómo si están tan cómodos? Una pareja me decía, es que ¿para qué queremos hijos? Nos acabamos de ir a un viaje de 3 meses, recorrimos todo y estuvimos tan a gusto. Este es el punto. La sociedad de hoy ha creado un confort en el que las personas ya no buscan el placer, sino el confort, el estar cómodos, el no tener que esforzarse, el que todo es alcanzable con un botón. La sociedad de la esperanza. Pues ante eso, ¿qué podemos ofertar? La siguiente, por favor, Janet. ¿Qué podemos decir ante esta sociedad de la desesperanza? Pues vamos a traer un texto extraordinario de uno de los pensadores que ha trabajado este tema de la esperanza
Y es muy hermoso este texto, es muy iluminador este texto. La esperanza es, por eso, el más humano de todos los movimientos del ánimo y solo accesible a los hombres. Y está a la vez referido al más amplio y al más lúcido de los horizontes. Ojo, no crean que en esta charla les vengo a ofrecer una esperanza utópica, una esperanza de todo está bien, no pasa nada. No es verdad, no es verdad. Sí pasa, pero a la luz de este horizonte de esperanza, vamos a tratar de buscar los signos que ya están aquí presentes. Las primeras llamadas, las primeras instancias que nos dicen, vale la pena emprender el vuelo. La que sigue, por favor, Janet. Podemos decir, de verdad, hoy, amigos, un tiempo para la esperanza. Vuelvo a citar a Sartre en unas palabras que son muy, muy bonitas. Cuando yo era joven que leía precisamente a este autor, ahora lo releo, pero ya soy viejo. En aquel tiempo, yo me acuerdo que muchos pensábamos, ay, si me hubiera tocado un tiempo adelante y cuando sea más grande y el texto dice, habrá tiempos mejores. Seguramente que sí. Pero este es el nuestro. Eso es lo que lo hace hermoso, eso es lo que lo hace maravilloso, es lo que lo hace valioso. No que sea bueno o malo, eso no importa. Lo que importa es que es nuestro, que lo tenemos en las manos y que depende de nosotros lo que hagamos con él. Hoy tenemos oportunidad de elegir ser víctimas en nuestra historia o ser protagonistas de nuestra historia. Y a lo mejor ustedes dicen, pues sí, pero la pandemia no la traje yo. Claro, tienes toda la razón del mundo. Tienes toda la razón del mundo. Y aquí quiero recordar a uno de los grandes pensadores del siglo XX, de los grandes psiquiatras y psicoterapeutas del siglo XX, que es el doctor Víctor Frank. Y cuando él habla del tema de los valores, habla de 3 tipos de valores. Los valores de creación, los valores de experiencia y los valores de actitud. Los primeros, los valores de creación, son aquellos en los que nosotros introducimos algo nuevo al mundo. Como su palabra lo indica, creamos, generamos, por ejemplo, a través del trabajo. Por eso es tan importante trabajar. O sea, no crean que trabajar nada más es por una necedad. Trabajar es cambiar, es transformar, decía Marx, transformar al mundo. Y al transformar al mundo nos transformamos a nosotros. Primer tipo de valores, de creación. Segundo tipo de valores, de experiencia. Son aquellos en los que nosotros recibimos algo del mundo. Qué difícil en nuestra sociedad saber recibir. Un gran número de mexicanos somos terriblemente soberbios. No, yo que voy a andar recibiendo, no, a mí qué, que no sé qué. Que no. El corazón se debe disponer para recibir del otro. Y bueno, allí tenemos diversas experiencias de recepción, como es el amor, recibir el amor que los demás nos tienen, recibir el mundo de la belleza a través del arte, recibir, aprender a recibir. Es importantísimo aprender. Este es un aprendizaje fundamental en nuestro tiempo. Y el tercer tipo de valores, que ahorita es el que me interesa, los valores de actitud. Los valores de actitud expresan aquellas posturas del ser humano en las que nosotros no elegimos el evento. El evento se nos echó encima. Sin embargo, lo que nadie nos puede quitar es la actitud con la cual la vamos a enfrentar. Qué importante es esto. La actitud, ese rostro que tú le vas a poner a la pandemia. Y esto nos lleva a la rebelión. Y muchas veces pensamos
que la rebelión, la revolución, empieza justamente por la injusticia, por decir, es que no es justo lo que está pasando. Sin embargo, la siguiente, Janet, por favor. Eso es falso. La verdadera revolución empieza por la esperanza. Y aquí tenemos que distinguir entre dos palabras, la palabra expectativa y la palabra esperanza. La mayoría de las veces nos movemos en expectativas que llamamos esperanzas, pero no son esperanzas. La palabra expectativa define la actitud del hombre que se introduce al futuro en términos de control. Yo voy a manejar el futuro. Por ejemplo, si yo compro una licuadora, pues cuando la uso yo espero que licúe. Y si no, la tiro, la devuelvo, la arreglo, pero ella tiene que servir para lo que tiene que servir. En el orden de las cosas y de las funciones, las expectativas son apropiadas, son estratégicas y deben ser eficientes. Sin embargo, en el mundo de la vida y de la vida humana, la esperanza nos enseña algo muy distinto. La esperanza es la actitud que nos introduce en el futuro, montándonos en la vida que nace. La esperanza no nos enseña a controlar el futuro, nos enseña a crearlo. Y ese futuro no lo conocemos en el presente. El futuro siempre es novedad. El futuro es lo inédito, la palabra que aún no está dicha. La siguiente, por favor, Janet. Entramos a un tema importantísimo y que va a estar muy ligado a lo que estamos viviendo ahora. Vivir en esperanza es obtener de sí mismo el ser fiel en las horas de oscuridad. ¡Qué texto! ¡Qué idea tan poderosa! Es muy fácil estar bien con el otro cuando todo está bien, cuando todo camina sobre ruedas, cuando estamos cuatitos unos y otros. Pero qué terrible estar con el otro en las horas de oscuridad. En esos momentos en el que el corazón está roto, desvalido y no sabe para dónde ir. Y sin embargo, estar con él. Corazón a corazón. Saber que es más importante nuestra presencia que los logros que obtenemos. Y eso, fíjense ustedes, nos lleva a un postulado central dentro del pensamiento personalista de Emmanuel Mounier. Él dice, nosotros no estamos orientados al éxito, sino al testimonio. Y es verdad. Al final de nuestras vidas, mucho tiempo o poco tiempo, yo voy siendo de los afortunados. Este año cumpliré 71 años. Podemos decir que al final de nuestros tiempos no nos vamos a llevar nada. Nuestros dineros, nuestras cosas, ni siquiera la biblioteca que tengo por aquí, absolutamente nada. ¿Qué es lo que qué es lo que va a permanecer? Ni siquiera nos los vamos a llevar. Nuestro testimonio en la vida. Esa capacidad que tuvimos para arrostrar los eventos que aparecieron y volvernos protagonistas de nuestra propia historia. Con nuestros fracasos, con nuestras tristezas, con nuestras dolencias y también con nuestras alegrías, nuestros entusiasmos, nuestros esfuerzos, nuestra conquista de nosotros mismos. Y fíjense ustedes que empecé por la palabra fracaso. Y no me vengan con que no existe el fracaso, porque sí existe. Y aunque hoy se la pasen con una palabrita o una frase diciendo, no, son áreas de oportunidad y que no sé qué, no, también hay fracaso. Y en el pensamiento personalista creemos que el fracaso es una vivencia de personalización.
Jean Lacroix, uno de los grandes personalistas, escribe, y el hombre no sabrá de lo que es capaz hasta que no fracase. Y fracasar significa asumir su fracaso, tener la responsabilidad de decir, sí, me equivoqué. A lo mejor fue algo infame, a lo mejor fue algo terrible, pero puedo asumir que me equivoqué. Recién acabo de ver una noticia que no está nueva, pero bueno, yo no la había visto. Se hizo un juicio a uno de los capos, de los militares que cuidaban en los campos de concentración, Omar Gröning. Y bueno, ahora viene la posibilidad de que hablen también las personas que fueron verdugos de las víctimas. Y resultó muy interesante escuchar, también muy doloroso, que él iba asumiendo todo lo que hizo y lo va narrando. Y al final dice, lo siento. Lo siento, a lo mejor son muchos años después. Allá en Auschwitz o en aquellos lugares tenía 20 años. Hoy, en este juicio, él tenía 92 años. Habían pasado casi 70 años. Aquel jovencito no era este hombre, pero seguramente la vida se encargó de ir trabajando en su corazón. El perdón no significa olvidar. El perdón significa reconstruir, volver a sembrar y saber que cuando nos equivocamos, lo importante del error es saber tener la responsabilidad de que nosotros fuimos los protagonistas de esa historia. Tal vez lo más humano en nosotros no sea el no equivocarnos, no sea el hacerlo bien, sino sea el asumir la posibilidad de reconstruirnos. Cantidad de veces pienso en la película de Pinocho, esta es la versión norteamericana de Walt Disney, y me parece que la mayoría de nosotros crecimos con el Pinocho que enfrenta la mentira, y el Pinocho que nuestros maestros y nuestros padres, y luego nosotros lo repetimos, les decía a los niños, no mientas, eso es lo más importante de la vida porque te crece la nariz. Sin embargo, si recordamos la película, Pinocho miente y miente hasta el final. Y bueno, ya recordarán ustedes aquella isla terrible en donde se volvían burros. Pero al final, cuando ya están en el vientre de la ballena y Pinocho se encuentra con Geppetto, están los dos y el gatito que los acompaña, por supuesto, y el pez, y están, bueno, abrazándose y todo, pero de repente se dan cuenta que están adentro de la ballena y que tienen que salir, y en ese momento generan una estrategia para salir y lo logran, y ya van en el mar y van tratando de irse, cuando la ballena los empieza a perseguir, los empieza a tragar, y cuando Pinocho se da cuenta que la ballena puede ganar o que la ballena los va a ensartar contra las rocas, en ese momento escucha a Geppetto que le dice, Pinocho, sálvate, sálvate tú. Y Pinocho, en lugar de salvarse a sí mismo, salva a su Geppetto. Y al final Geppetto lo encuentra allí en la playa, todo roto, todo desvencijado, lo carga y lo lleva a su taller. Y en eso se convierte en un niño de verdad. ¿En qué consiste convertirse en un niño de verdad? En vivir la generosidad. ¿Y qué cosa es la generosidad? La generosidad es una luz que se alegra de ser luz. La generosidad es ver primero por el otro, es apostar a que el otro siga su vida, a que el otro siga adelante y si es necesario dar nuestra propia vida. Me parece que el mensaje más importante de esta obra es la generosidad, no la mentira. Y el mensaje más importante de la esperanza vuelve otra vez a lo mismo. Es la generosidad. Es ese ir más adelante de nosotros mismos. Y que en el pensamiento de Antoine Saint-Exupéry le podremos llamar el humanismo heroico.
Este humanismo que nos hace luchar por causas superiores a nosotros. Piensen en esto, causas superiores a nosotros. Basta de estar cerrados en nosotros persiguiendo nuestra cola. Hay que poner los ojos al frente. Por eso somos personas, rostro, porque somos capaces de arrostrar. La siguiente, por favor, Janet. La idea que a continuación vamos a tocar es muy, muy linda. Afirma, amar es esperar del ser amado algo indefinible, que no lo puedas definir nunca, que siempre te sorprenda, imprevisible, que no lo puedas acorralar, que no lo puedas prever, que te quedes con la boca abierta y proporcionarle los medios. A pesar de que la mayoría de nosotros crecimos con una frase terrible que afirma que los enamorados, que el amor vuelve ciego a los enamorados, pues hoy les voy a decir algo que dicen muchos de los teóricos, fenomenólogos y caracterólogos alemanes. El amor vuelve clarividentes a los amantes. Solo el que ama puede mirar el potencial que se encuentra guardado en el otro, o más allá, el potencial que todavía ni siquiera existe. Por eso, el amor es creación, es novedad en totalidad. Aquel que amamos, si de verdad lo amamos, nunca lo podremos controlar. Y por eso, en toda vivencia de amor, nos persigue siempre la despersonalización, la cosificación. Y siempre tenemos momentos para querer atrapar al otro. Siempre queremos estrategias para atrapar a los demás. Pero el otro, si lo amamos, afirmamos su libertad. Mientras más amemos a una persona, más libre lo haremos. Y al amarlo, el otro se liberará de mí y también se liberará de sí mismo. Y al amarlo, también yo me liberaré de él y me liberaré de mí mismo. Por eso todo acto de amor es liberación y responsabilidad. Y la responsabilidad es la libertad en acto. La siguiente, por favor, Janet. Un tema que es muy importante para nuestra generación, y se acuerdan que decíamos que la generación no son los jóvenes, somos nosotros somos los hombres del tiempo de hoy, hombres y mujeres. No existe futuro automático. Ninguno de nosotros podemos ponernos un botoncito, apachurrarlo y convertirnos en el nuevo que vamos a hacer. Nada. La que sigue, por favor, Janet. Somos la vida humana en marcha. Nos vamos conquistando, nos vamos haciendo. Mi amigo, el señor rector, me platicaba hoy que se fue a correr, fue a hacer sus ejercicios matutinos y me decía, ay, el cuerpo se acostumbra y apenas con eso de que le bajé tantito, pues ya ahora me está costando recuperar el aire, ¿no? La condición física le llaman los que se dedican a esto. Sí es cierto. Es que la conquista de la persona es una conquista diaria. Y cuando nos detenemos en el camino de la potenciación humana, no solo nos detenemos, nos atrasamos, retrocedemos, nos caemos y tenemos que volver otra vez a subir. Sin embargo, justamente ahí es donde está la labor de la esperanza. Ese momento en el que aparece en medio de la oscuridad, como puede ser la pandemia, en medio de esa oscuridad que puede ser el encierro, y buscamos un respiradero, buscamos una salida.
Cuando yo era profe allá en mi época de juventud, me tocó ser profe de algunos lugares de la sierra, de los pueblos, de los ranchos, y en una ocasión nos tocó trabajar en una escuela que quedaba ya en pleno cerro. Y bueno, ahí íbamos bajando y luego subiendo, y ya llevábamos más de 8 horas caminando a buen trote, y sube, y total que nunca llegábamos. Y de repente uno de los guías que nos llevaban me dice, profe Miguel, vamos a detenernos un momentito y vamos a salir al puerto de Alejandría. Y yo en ese momento dije, ¿cómo que al puerto de Alejandría? Si estamos en un cerro, en una montaña, ¿cuál mar, verdad? Y bueno, salimos a donde ellos dijeron y me dicen, aquí está el puerto de Alejandría, profe, mire, mire. Y ya, bueno, vi aquello, era una belleza preciosa, una mirada lindísima, un panorama. Y entonces le digo, oigan, ¿y por qué le llaman puerto? Y dice, porque es una saliente que nos permite mirar hacia arriba y orientarnos de nuevo para no perdernos. Queridos amigos, conviertan ustedes la pandemia en un puerto. Deténganse, hagan silencio, déjense envolver por esa oscuridad y que les indique el nuevo camino. La que sigue, por favor. Maestros, maestras, alumnos de nuestra universidad, colegas, compañeros, padres de familia, si hay por aquí, hay algo que tenemos que afirmar. No podemos desistir. En el pueblo, allí en la calle dirán, no nos podemos rajar. Es cierto, no nos podemos rajar. ¿Y saben por qué? Porque hoy hay motivos nuevos. Hoy hay motivos nuevos. Les apuesto que más de uno de ustedes tiene un hijo que recién ha nacido, tiene un sobrino que recién ha nacido, un nieto que viene en camino. La vida no se detiene. Por más trabas que le pongamos a la vida se abre paso. Y recuerden algo, la vida es hermana de la esperanza. La que sigue, por favor. Y bajo estas ideas podemos afirmar este texto que es maravilloso. Yo espero en ti para nosotros. Es aprender a ponernos una meta. Caminemos juntos y a tiempo. Ni unos más adelante, ni otros menos adelante. Juntos. Seguramente conocen ustedes la historia de Ubuntu, una palabra que habla precisamente de nosotros. Y uno de los personajes que la descubrió, que la empezó a utilizar, traída de aquella tribu en donde estaba, narra que un día él estaba trabajando como capacitador en esa tribu, como antropólogo, una cosa así, psicólogo, y de pronto les puso a los niños una competencia, los formó a todos, y en la meta puso unas frutas. Y entonces, les dijo, el que llegue primero tiene derecho a las frutas. Y bueno, pues como pensaríamos en el mundo occidental, ahora sí que a la de 3. Y contó 1, 2, 3, y él esperaba que salieran corriendo. Y sin embargo, resultó que no. Que en ese momento los niños se agarraron todos de las manos y salieron caminando y corriendo juntos. Y todos llegaron a la meta al mismo tiempo. Y entonces él, cuando hacía la reflexión, ya la puesta en común con los niños, les preguntó que por qué no habían corrido para ganar la fruta. Y uno de ellos le dijo, es que yo me sentiría muy triste de comerme la fruta y que los demás no comieran nada. Uno de los problemas graves al enfrentar la pandemia ha sido la terrible visión individualista con la que la hemos enfrentado. Yo me quiero salvar, yo quiero que mi abuelo no se enferme, yo quiero que mi mamá no se contagie, yo quiero que a mi niño no le pase, pero no tenemos una visión comunitaria.
Y esa visión comunitaria es la que nos está haciendo falta. Yo tengo derecho a irme a pasear porque ya me cansé de estar encerrado y me voy de antro. O es que yo necesito salir, ya necesito aire. Y organizan una fiesta. Y se van de parranda. Cuando tanta gente requiere de trabajar. Cuando tanta gente requiere de salir adelante en este momento. Y sin embargo, por el placer de un día, de 2 días, del confort, el a gusto de un instante, le pegamos a los demás. La actitud primordial frente a esta pandemia es arrostrarla con una visión comunitaria. ¿Y qué nos pide una visión comunitaria? Servicio. Servicio. ¿Y qué cosa es el servicio? El servicio es trabajar para un tiempo sin mí. Trabajar para otros. Cuentan una anécdota muy interesante, muy bonita, en la que un joven iba caminando a la vera del camino y de pronto vio que había un viejo que estaba escarbando. Entonces él se detuvo y se acercó al viejo y le dijo, oiga, señor, ¿y usted qué está haciendo? Ah, le dice, estoy haciendo un hoyo. Ah, pues sí lo veo. ¿Y para qué? Para sembrar un árbol. El joven voltea y ve el árbol, las raíces, cómo lo va a acomodar. Le dice, dice, pues muy bien. ¿Y como cuánto tarda en crecer el árbol? Y le dice el viejo, ay, jovencito, pues tarda como unos 20, 15 años, 25 años. Y en ese momento el joven así irónicamente como, ¿y para qué lo está plantando? Pues usted no va a ver la sombra. Y el viejo lo adivina y entonces le dice, joven, estoy plantando este árbol para que cuando crezca otros tengan sombra, así como otros plantaron árboles que a mí me dieron sombra. Esto significa creer en la humanidad, juntos y a tiempo. Y la siguiente, por favor, Janet. Ahora sí podemos dar una nueva definición de esperanza. La esperanza es la disponibilidad de un alma comprometida en una experiencia común. La pandemia no es un evento que le está sucediendo a los españoles o a los franceses. La pandemia no es un evento que le está pasando a los chinos o a los rusos. La pandemia no es un problema con los gringos o con Sudamérica. La pandemia es un problema de humanidad. Y en la medida en la que nosotros colaboremos en común con los otros, con nosotros, en esa medida estaremos resolviendo como humanidad. Y cada acto que hacemos en conciencia y responsabilidad nos vuelve más humanos. Y al volvernos más humanos, la humanidad crece en esa humanidad. La compasión. Y la compasión es creer, los que apuestan por la presencia de un Dios, que Dios ya hizo su tarea. Dios creó el mundo. Segundo paso de la compasión, que a cada quien le toca hacer la tarea que le toca con los otros. Y la pregunta que tú debes hacerte el día de hoy es, ¿yo estoy cumpliendo con lo que me toca? ¿Yo estoy cumpliendo con nosotros? Y la tercera, ojo, y abandonar lo que hacemos a las fuerzas del crecimiento. La esperanza nos enseña a confiar en la bondad de la vida. Y hoy, en medio del desastre, del caos, de la dispersión, la vida sigue siendo bondadosa y se nos hace presente en nuestras vidas y en nuestras familias. Hoy podemos seguir apostando a esta frase que ya había dicho hace rato, que la vida es hermana de la esperanza. Muchísimas gracias y cedo la palabra a nuestro señor rector. Me quedo con tus palabras, me quedo con tu mensaje y comparto con la comunidad de la Universidad Humanista Hidalgo
el mensaje que nos has regalado el día de hoy. En la visión existencial decimos que existir es estar arrojado al mundo, y eso nos explica lo incontrolable de la vida. Entonces, renunciar a ese control y mejor decirle sí a la vida, así como se presenta. Como dijera Nietzsche, ¿verdad? La única verdad es la vida misma y es la que nos está presentando. Siguiendo a Frank, decía que somos un ser interrogado, que a la vida no le preocupa mucho nuestros planes o nuestras expectativas. La vida nos pregunta y a nosotros nos toca responder. Yo quisiera cerrar siguiendo un poco la línea de Søren Kierkegaard, que la angustia, esta angustia que vivimos, que nos provoca miedo, parálisis, desesperación, que esa angustia se puede enfrentar con pasión, que esa angustia finalmente es el vértigo de la libertad y que la podemos enfrentar, que nos puede ser el motor que nos ayude a crecer, el motor que nos ayude a adquirir mayores niveles de conciencia. Esa angustia la podemos enfrentar justo con conciencia de nuestra situación existencial, nuestro aquí y ahora colectivo, ¿no? Y tomar plena conciencia de ello, sin escapes, sin autoengaños. Esto es lo que nos tocó vivir. Con libertad, porque tengo que elegir y puedo elegir en un inmenso mar de posibilidades, tomo una elección, aún con temor y temblor, pero doy un salto de fe y elijo. Con compromiso, porque al elegir renuncio a las otras posibilidades que se van a quedar allí sin ser trabajadas, sin ser actualizadas, sin ser actuadas. Con el riesgo, porque jamás sabré si fue la mejor decisión o si fue lo que llamamos una decisión correcta. Pero finalmente con pasión, con el compromiso por aquello que yo he elegido, con el compromiso total por aquello que yo hice mi verdad y que por esa verdad, decía Kierkegaard, estoy dispuesto a vivir y estoy dispuesto a morir. Finalmente sabemos aquí con nuestra filosofía institucional que una existencia auténtica es una existencia apasionada. Agradezco tu pasión en la conferencia, pero sobre todo tu pasión por la vida que te ha llevado este largo recorrido profesional en donde nos has brindado lo mejor de ti. Seguramente nosotros, a través de lo que tú nos has brindado, podemos encontrar lo mejor de nosotros. Muchas gracias a todos. Elige el mundo que quieres.